Perspectiva Global, edición especial. Desentrañando los eventos. Que marcaron la historia. Revelando los acontecimientos olvidados que cambiaron al mundo, comenzamos. En la década de 1960, Estados Unidos vivía una de sus épocas más turbulentas. El movimiento por los derechos civiles había tomado las calles, exigiendo el fin de la segregación racial y la discriminación institucionalizada. Líderes como Martin Luther King Jr. organizaban marchas pacíficas, discursos poderosos y campañas de desobediencia civil en todo el país. Sin embargo, en el sur de Estados Unidos, estos esfuerzos no fueron bien recibidos. Estados como Alabama eran bastiones de la resistencia a la integración racial. Gobernadores, policías y líderes locales veían en el movimiento un desafío a su orden establecido y usaban toda su fuerza para detenerlo. Las manifestaciones eran reprimidas con violencia, los líderes arrestados sin justificación y los medios que apoyaban la causa eran perseguidos legalmente. Fue en este contexto de agitación y censura donde surgió uno de los casos más importantes en la historia de la libertad de prensa en Estados Unidos. New York Times Company contra Sullivan, 1964. El origen del caso. Cuando decir la verdad se convierte en un delito. En 1960, el New York Times publicó un anuncio titulado Heed Their Rising Voices, en el que un grupo de activistas denunciaba los abusos cometidos contra los manifestantes pacíficos en Alabama. Aunque el texto no mencionaba directamente a ninguna autoridad, sí describía acciones de la policía local que, según los denunciantes, formaban parte de una campaña de represión brutal. Uno de los aludidos fue Lester B. Sullivan, comisionado de policía en Montgomery. Sullivan no estaba explícitamente nombrado en el artículo, pero alegó que las acusaciones de abuso policial dañaban su reputación. Bajo la legislación estatal de Alabama, presentó una demanda por difamación contra el New York Times y varios líderes del movimiento por los derechos civiles. El resultado fue alarmante. Un tribunal local falló a su favor, otorgándole una indemnización de $500,000, una suma considerable en aquel momento. Para entender su impacto en términos actuales, esta cifra ajustada por inflación equivaldría a más de $5 millones en 2025. Es decir, una sanción financiera que podría asfixiar económicamente a un medio de comunicación, enviando un mensaje claro. Criticar a funcionarios públicos podría salir muy caro, pero el New York Times no se quedó de brazos cruzados. Determinado a defender el derecho a informar libremente, apeló la decisión hasta llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. El veredicto de la Corte Suprema, un hito en la libertad de prensa. El 9 de marzo de 1964, la Corte Suprema emitió un fallo unánime, 9-0, a favor del New York Times, anulando la condena impuesta en Alabama. La opinión fue redactada por el juez William J. Brennan Jr., quien estableció un principio que hasta hoy define la relación entre prensa y figuras públicas. Para que un funcionario público gane un caso de difamación, debe demostrar que la declaración en cuestión fue hecha con real malicia, actual malice, lo que significa que el medio sabía que la información era falsa o actuó con un desprecio temerario por la verdad, conocido como reckless disregard for the truth. Esta decisión elevó drásticamente el estándar de prueba para las demandas por difamación, presentadas por figuras públicas, protegiendo así el derecho de los periodistas y ciudadanos a criticar a los líderes políticos sin temor a represalias judiciales. La primera enmienda y la libertad de expresión. El fallo de la Corte Suprema se basó en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece: el Congreso no hará ninguna ley que restrinja la libertad de expresión o de prensa. Este principio es el pilar de la democracia estadounidense, pues garantiza que los ciudadanos y los medios
puedan hablar libremente sin miedo a la censura gubernamental. Sin embargo, esto no significa que todo esté permitido. Las declaraciones falsas y malintencionadas aún pueden ser sancionadas, pero solo si se prueba que se hicieron con intención de dañar o con negligencia extrema. Ejemplos para entender su impacto. El escándalo Watergate, 1972 a 1974. Periodistas del Washington Post destaparon la corrupción en el gobierno de Richard Nixon, lo que llevó a su renuncia. Si no existiera la protección establecida en New York Times contra Sullivan, el gobierno podría haber usado demandas por difamación para intimidar a la prensa y ocultar la verdad. Críticas a figuras públicas en redes sociales. Hoy en día, periodistas, influencers y ciudadanos critican libremente a políticos y funcionarios. Sin este precedente legal, cualquier crítica fuerte podría ser motivo de una demanda millonaria, limitando el debate público. El legado de New York Times Company contra Sullivan. El impacto de este caso ha trascendido Estados Unidos, sirviendo de referencia en varios países. En Reino Unido y Canadá han flexibilizado sus leyes de difamación para proteger el debate público. En la India y Sudáfrica han usado sus principios para fortalecer la libertad de prensa frente a represalias gubernamentales. En Filipinas y Australia lo han citado en reformas legales para evitar abusos contra periodistas. Este caso sigue siendo un pilar clave en la defensa de la libertad de expresión a nivel mundial. Los desafíos actuales a la libertad de prensa. Aunque el fallo de 1964 sigue siendo un pilar fundamental en la defensa del periodismo, los intentos por debilitar la libertad de expresión no han desaparecido. En los últimos años, se han visto nuevas formas de censura y presión contra los medios. Algunos gobiernos han intentado endurecer las leyes de difamación para hacer más fácil demandar a periodistas. También se han empleado tácticas indirectas, como el acoso judicial, el uso de noticias falsas para desacreditar a la prensa y la manipulación de algoritmos en redes sociales para silenciar ciertas voces. Además, con el auge de la desinformación y las fake news, la línea entre la crítica legítima y la difamación real se ha vuelto más difusa. La pregunta clave es, ¿cómo equilibrar el derecho a la libertad de expresión con la necesidad de combatir la desinformación? Algunos políticos y figuras públicas han propuesto modificaciones a las leyes de difamación para que sea más fácil demandar a los medios que difunden información falsa. Sin embargo, esto plantea un dilema. ¿Se trata de un esfuerzo genuino por combatir la desinformación o es un intento de silenciar el periodismo crítico? Conclusión. ¿Sigue la prensa siendo el guardián de la democracia? El caso New York Times Company contra Sullivan estableció una verdad fundamental. Sin una prensa libre, la democracia se desmorona. No se trata solo de proteger a los medios, sino de garantizar que el poder pueda ser cuestionado sin miedo a represalias judiciales. Pero, en un mundo donde la desinformación se propaga con la misma velocidad que las noticias legítimas, ¿sigue vigente este principio? ¿Se ha convertido la protección a la prensa en un escudo para la manipulación o en una defensa real contra la censura? Si bien este fallo impidió que los poderosos usaran demandas como armas de intimidación, hoy enfrentamos nuevas amenazas: el acoso judicial, la presión económica sobre los medios independientes y la saturación de información falsa que diluye la verdad. Entonces, ¿quién controla realmente el relato? ¿La prensa sigue siendo un contrapeso del poder o se ha convertido en otro actor con intereses propios? Y lo más importante, ¿hasta dónde estamos dispuestos a defender el derecho a la información antes de que sea demasiado tarde? Comparte tu opinión en los comentarios con respeto. El diálogo constructivo es clave para entender distintos puntos de vista. ¡Suscríbete! Activa la campanita. Hasta la próxima edición.